Bueno, arrancamos este capítulo 7 con charlando nuevamente con Mario, pero también esta vez con un invitado del cual habíamos hablado en el capítulo anterior, pues queríamos traerlo también para que aportara desde su experticia. Así que bienvenido especialmente a nuestro amigo Juan Diego Valdivieso. ¿Qué más, Juancho? Hola, hola compita, hola Camilo, hola Mario, ¿cómo están, parceros? Un gran honor ¿Qué estar. más, Mario? ¿Cómo va todo? Bien, 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 todos mis hermanos. Qué bueno verlos. Bueno, estamos en diferentes horarios, pero pues nada, creo que lo importante es que podamos pues seguir estableciendo estos espacios, pues lo que buscamos también es pues es un poco eso, charlar sobre temas pues de actualidad. En esta ocasión tenemos pues pendiente, porque estamos además cerrando semana, estamos a 12 hoy, y ha sido una semana que ha tenido como foco sobre todo el tema migratorio y que esto pues tiene unas implicaciones económicas pues realmente pues importantes, ¿no? Y nada, entonces abrir el espacio, abrir la charla y pues comenzar a ver ustedes también qué tienen para hablar en este capítulo. Bueno, yo le diría, Camilo, que sí, el tema de la inmigración ahorita en Estados Unidos es un tema fundamental para nuestro bloque geopolítico, pero también sería importante, sobre todo usted, que nos tocara el tema del techo de deuda de Estados Unidos, que a nivel técnico y económico, pues no sabía yo realmente las implicaciones que podían llegar a tener desde muchos puntos de vista técnicos y económicos. Entonces, me parecería bueno que le echáramos la reposadita, que usted nos contara ahí más o menos de qué se trata, Sí, las es verdad, implicaciones que puede llegar a tener. claro, es verdad que empecé hablando del tema migratorio, pero la verdad es que en términos económicos, pues eso, esta parte del techo de deuda pues ha estado también en el tintero estos días. Bueno, eso se Mira, puede. Camilo, sí o sí, sí o sí, sí o sí, teniendo a Juan Diego hoy de invitado, tenemos que tocar el tema del cambio climático, las transiciones económicas a nivel mundial, a nivel geopolítico, cómo están llegando a esta clase de cambios en temas ambientales, y él, desde su punto de vista, por ser una persona dateada, estudiada y especializada en el tema, que nos cuente su punto de vista, ¿no? Bueno, pues vamos a ver cómo podemos ir fusionando, entrelazando las ideas para que también tenga un sentido lógico el capítulo. Entonces vamos a comenzar con lo del techo de deuda, que de verdad no lo tenía como pendiente, porque tampoco es que generemos un guión para esos capítulos, pero hay que hablar de él porque sí me parece tal vez de lo más relevante que está ocurriendo ahorita. ¿Qué significa eso? Básicamente, en Estados Unidos es el Congreso quien determina cuál es ese techo, o sea, la cifra o el monto límite para que Estados Unidos o el Estado se endeude. ¿Para qué se endeuda? Pues normalmente para cubrir los gastos del Estado que no logran ser cubiertos por el recaudo fiscal. Y eso, como la mayoría de países, si no decir todos, es normal, es decir, suele ocurrir que el Estado deba apalancarse a través de ese endeudamiento para cubrir sus gastos o sus obligaciones. Lo que pasa es que vuelve a llegar al tope que se había asignado, que se había aprobado anteriormente y tiene nuevamente que solicitarse al Congreso para evidenciar si se puede aumentar el gasto. ¿Esto cómo se hace para decirlo en términos digeribles? Básicamente es que el Estado pida préstamos. ¿A quién le pide o cuál es el mecanismo? Se hace a través de lo que se conocen como los bonos del tesoro, ¿sí? Los bonos de deuda pública. Los bonos del tesoro son conocidos por ser tal vez los títulos, valores o más bien los activos financieros más seguros Más del seguros. mundo, siendo principalmente los bonos, o sea, los títulos del tesoro estadounidenses, ¿cierto? De hecho, el de 10 años y 30 años se considera el activo financiero más seguro del mundo. ¿Quiénes compran estos títulos? Es decir, ¿quiénes son los que le prestan a Estados Unidos? Porque allí también hay una pregunta interesante, ¿no?
Estamos hablando de la potencia económica mundial, pues de la economía de lejos con mayor PIB, pero aún así necesita de otros que lo apalanquen. ¿Quiénes creen ustedes que son los que han venido apalancando la Sí, economía? Claro, el mayor deudor o mayor tenedor de títulos del tesoro es China, seguido de Japón. es muy una creador de deuda en Estados Unidos, ¿no? China. Exactamente, o sea, ellos son los que le prestan a Estados Unidos. Entonces ellos, digamos, gran parte de sus reservas o de, digamos, de los superávit que puedan generar destinan para compras de bonos del tesoro y en esa medida lo que hacen es resguardar pues un excedente o un capital o una destinación presupuestal para tener también una especie de inversión en los títulos más seguros que existen, que siguen siendo pues los de Estados Unidos. Pero sigue siendo extraño, ¿no? Pensar que esa gran deuda que tiene Estados Unidos y que además se concentra en estos dos países asiáticos muestra también seguramente cuál va a ser el panorama. Nos está mostrando así un foco de qué es lo que va a suceder en unos años o en las próximas décadas, quiénes van a tomar la batuta aquí en la economía mundial. Bueno, pero finalmente, Camilo, también hay que recordar que, leyendo un poco el tema, en el 2011 ya hubo un momento en el que el techo de deuda de Estados Unidos tuvo momentos bastante fuertes. De hecho, se dice que hasta 72 horas antes de cerrarse el periodo en donde el Congreso aprueba el techo de deuda, se aprobó la extensión o el aumento del techo para no caer en esa. Pues yo no tengo ese dato exacto, pero no sé si de verdad fue 72 antes o después, porque sí sé que incluso la calificadora, que en este caso fue Standard Poor's, logró emitir pues una nueva calificación y en ese caso pues le bajó puntos a la Pero sí, calificación. sí, eso fueron 72 horas, pero la coyuntura que actualmente hay en Estados Unidos con el tema es que la Cámara de Representantes actualmente en Estados Unidos, su mayoría es no demócrata, es republicano. republicana, lo que hace que la negociación en este momento esté entre el gobierno Biden y los republicanos en Cámara para subir el techo de deuda. Pero claro, como estamos a puertas de entrar allá a elecciones presidenciales, por lo menos a la etapa de preselección presidencial en Estados Unidos, pues ya hay un juego de ajedrez en el juego, en el tema político. Político, claro. ¿Qué hace? Me imagino ¿Qué hace también que- cómo están pidiendo, porque eso también se debe jugar, si bien pues no es Colombia, pues igual, ¿no? Es lo que usted decía, es un ajedrez político donde van a estar jalonando, porque además ellos saben que tienen que hacerlo. Vamos a ver, no van a aprobar entonces el aumento del techo de deuda. Históricamente lo que ha pasado es que siempre se acerca, como es el Congreso quien tiene que aprobar, entonces me imagino que empiezan las negociaciones un poco debajo de la mesa, creo yo, y al final se tiene que aprobar. Ahí Lo quería cierto hacerle se está convirtiendo en algo insostenible esa deuda, ¿no? Pero también se entiende que son necesarios para pues para lo que es, para la dinámica de la economía norteamericana. La pregunta es sin ellos, ¿qué pasa? Es que mira que es muy interesante cómo como la potencia mundial que es Estados Unidos históricamente ha sido construida gracias a la migración. Han reunido personas de todos los lugares del mundo desde sus mismas bases, desde su misma concepción. Entonces es muy curioso ahorita lo que usted estaba mencionando, de que le preguntan a las personas que si usted quiere que vengan migrantes, le dirán que no, y usted le pregunta, y de su ascendencia, sí, no, de Taiwán, no, sí, de China, no, sí, de Bangladesh, no, sí, de Uruguay, o sea, sigue siendo un tema de un poco de ahora que tengo mis derechos, no quisiera que me los pusieran en jaque otras personas. Y es muy interesante porque es una expansión que no pudiera darse, ¿no? Porque, por ejemplo, uno podría pensar que a mayor cantidad de personas de una manera bien elaborada podría incluso crecer más de lo que ya son.
pero siempre está ese pequeño eslabón del peligro de lo que ya tengo. Y eso siempre genera ese primer rechazo, ese primer no. Entonces ya lo que lo tengo más, me lo voy a poner en Y jaque. digamos, no por nada la Florida, que es básicamente un estado de latinos, es un estado republicano y es un estado pues con fuerte tendencia incluso xenófoba. O sea, es una cosa contradictoria, pero que bien usted ha sustentado también, pues se basa en aquel que ha logrado obtener ciertos privilegios, siente que puede estar en jaque y no quiere ir a por él. No sé si vieron lo que pasó en Texas. Hay algo que, que debemos tener en cuenta, y es que la desigualdad y los problemas sociales en la última década en Sudamérica han crecido exponencialmente, y eso ha hecho que la inmigración ilegal a Estados Unidos haya crecido exponencialmente en los últimos años. Entonces, ahorita en este momento se están batiendo récords de personas que cruzan la frontera de manera irregular, porque Estados Unidos tiene la capacidad económica, por lo que ustedes han nombrado, de recibir un número determinado de personas de manera irregular que van a llegar de una u otra forma a eh, eh, ayudar a crecer económicamente el país o a mover la economía de una u otra forma. Pero ya en este momento, de la manera exponencial en la que está llegando la población, se convierte en un problema social. No sé si ustedes están enterados de la última ley, de la última normativa que sacó el Estado en la Florida, Ron DeSantis, que es el gobernador actual de la Florida, que es precandidato presidencial por el Partido Republicano, y expone una serie de circunstancias de anti-inmigración bastante anticonstitucionales desde cualquier punto de vista, Descendiente italiano, por cierto, ¿no? sí, que ha hecho incluso que el flujo de inmigración en la Florida se empieza a ir a otros estados por el miedo a la aplicación de la norma. Yo estuve escuchando a varios abogados que entrevistaron en CNN, la BBC, bueno, en varios canales en donde ellos explicaban de manera sustancial que habían, digamos, que aspectos aplicables a esa norma que iban en rigor que no iban a ser aplicables. Que de hecho, no lo sabía yo, estados como Texas y California en algún momento intentaron aplicar algo parecido, precisamente porque también hubo momentos coyunturales en los que para ellos entró muchísimo flujo de inmigración, y quisieron también detener de alguna forma esta aplicación, lo cual hace que esas reformas, Camilo, que si le metieran al artículo 8, que es el que se va a aplicar ahorita después de la ley, de la última que aplicó el Trump, que es el artículo 48, en la enmienda 42. Es 42. 42, y la 8, título 42 y título 8, esa era una anterior que se está aplicando anteriormente. Esas nuevas reformas que se le meten al título 8 precisamente es porque quieren una inmigración más controlada y más eficaz. De hecho, por eso Colombia, con Petro firmaron y Biden firmaron un acuerdo de inmigración en el que le plantea, bueno, listo, si hay un número de inmigración colombiana, necesitamos que se haga de manera organizada. Lo cual a mí no me parece nada. Lo cual a mí me parece... Lo que pasa es que sí es cierto. Sí es cierto que la coyuntura en términos migratorios ha cambiado, porque esa oleada que ha venido de personas que vienen no solo como pasaba antes de México y entraban, sino que ahora toda Latinoamérica quiere entrar por México. Y entonces no es lo mismo cuando entraban migrantes, un ejemplo, colombianos, pero llegaban con visa y se quedan, ¿cierto? A migrantes que llegan pues sin visa porque es más ilegal, porque además, seamos sinceros, digamos, el filtro no se hace, y lo que está pasando y gran parte de la situación que se está evidenciando es que está llegando pues mucha delincuencia, y están llegando a hacer lo mismo que la delincuencia que hacían en su país, nuestros países pues llegan a hacerlo allá, piensan que es igual, y pues la cosa ya cambia. De hecho, hoy, bueno, o sea, en la madrugada había casi que una estampida de
de inmigrantes que estaban en la frontera justo ahí esperando que fueran las 12 porque en teoría ellos les decían, y de hecho Biden salió a desmentir, que al parecer estos coyotes y quienes se encargan de todo eso, les decían no, que es que la frontera va a quedar abierta, o sea que no es así, simplemente cae el 42, pero entra el 8, y incluso en el título 8, una de las cosas que leí es que van a empezar a deportar a México a no mexicanos. O sea, digamos, entró un colombiano por México, se devuelve para México, ¿sí? Y lo que hacían antes, que básicamente era pedir asilo y demás, es como, no, primero tienes que demostrar que pediste asilo en un país por el que pasaste anteriormente. Entonces, para poder pedir asilo en Estados Unidos, primero tuvieron que haber pedido en México y que se lo denegaran, en Guatemala y que se lo denegaran, así hasta donde por donde haya pasado. Entonces, claro, más es un filtro duro. No, de hecho, por eso, no sé si ustedes han escuchado noticias y de hecho por gente cercana, que la inmigración en México se convirtió en un tema en inmigración aeroportuaria, con colombianos que han devuelto a Colombia precisamente porque hay un acuerdo entre México y Estados Unidos. Claro, es una porquería. Nosotros lo vivimos, de hecho, con Juan Diego, usted no estuvo en ese viaje, ¿no, Mario? Pero con Juan Diego y otros amigos vivimos eso. No sé cómo lo recuerda, Juan. Claro, cuando estuvimos precisamente en el DF. Sí, a nosotros nos hicieron pero bueno, fue un tema muy riguroso dentro de todo, y a la larga, pues también nuestros amigos corrieron con mucha suerte, gracias a Dios. Pero sí, digamos, en ese mismo filtro, sí vimos a muchas personas que tuvieron que devolverse. Eh, de hecho, yo también estuve creo que cuando estábamos en el avión de vuelta, había una chica que venía, una chica colombiana, a la cual le hicieron el FIFA, digamos que no pasó, simplemente porque pues venía con poca maleta y demás. Pero esto de lo que están hablando ahorita puede ser mucho más, o sea, tiene un trasfondo muy fuerte, sobre todo para la parte de Colombia, porque Colombia resulta ser muy estratégico para llegar hasta Estados Unidos. Y por eso pues Biden también estuvo hablando con Petro, y todo el mundo está intentando hablar con el gobierno de turno desde Estados Unidos para intentar frenar la migración de más abajo, porque pasa un fenómeno muy interesante, y es que la migración que proviene de África viene primero al Ecuador y descienden en el Ecuador para empezar a subir a Colombia, y suben a través de lo que conocemos por el tapón por el Golfo de Abajo, que es el tapón del Darién. Y no sé si ustedes recuerdan que el año pasado hubo una crisis humanitaria. No sé si puedo hablar un poco más duro, Juan. Agradezco. ¿Ah, sí? ¿Estaba mejor? Mejor. Hubo una crisis humanitaria el año pasado o anterior, en el que más de 20.000 o 30.000 haitianos estuvieron varados en Necoclí, porque precisamente, digamos, habían cerrado las posibilidades de seguir subiendo. Sin embargo, pues también se genera desde el punto de vista económico, muy interesante, porque ¿qué empezó a pasar en Necoclí? Dejaron de alquilar las habitaciones a turistas para alquilárselas a los migrantes, porque pagaban mucho mejor. Es que los migrantes tienen bastante dinero, porque para migrar hay que tener bastante dinero. Es muy contradictorio cómo hay que tener mucho dinero para poder migrar hasta Estados Unidos. No, lo que pasa no es que lo tengan, es que se endeudan desproporcionalmente con la promesa de que al llegar allá lo van a poder pagar, ¿no? Exactamente. Y es un fenómeno que sucede, y es un fenómeno que las personas que están alrededor de esas economías lo saben. Entonces, ¿qué estaban haciendo? Estaban alquilando una habitación de nada, no sé, $20, $30. Eso, para los precios que normalmente se manejan allí, es pues simplemente muy elevado. Estaban aprovechando como esa coyuntura, y no solo ellos, sino también las personas que los pasan en las motos a través de las diferentes selvas. Y bueno, Juan, y esos africanos, ¿por dónde, o sea, por dónde entran? No entiendo. entran por Ecuador, porque por Ecuador los permisos para entrar son mucho más accesibles que Pero por país. por avión, obviamente, ¿no? Bueno, puede ser por avión, puede ser por vía marítima también. No sé, digamos, en ese sentido, como... Pero digamos que geográficamente no se podría, a menos que le dieran la vuelta a la Patagonia. Sí, tengo entendido que, digamos, eso depende de usted cuántos medios tenga para. Pero digamos, usted tiene o el medio aéreo o el medio marítimo para poder llegar.
sea lo que eso significa. Y claro, es un tema grandísimo. No sé, alguna vez les comenté y de paso pues lo compartimos. Para pasar por el tapón del Darién, pues hay también comunidades que se enteran de esta problemática y que pues también dentro de sus problemáticas, pero más que se aprovechen, también es una línea delgada muy confusa entre aprovecharse y satisfacer mis propias necesidades porque también tengo un absoluto abandono. Y entonces eso es una cosa muy complicada en la cual presto mis servicios para ayudarte a pasar a través del territorio que conozco a cambio de pues pues de dinero. Y es raro, o sea, no, o Es sea, una unión de problemáticas ahí. sí, y también, y es que es muy extraño porque, ¿qué es lo que pasa? Son grupos que son ilegales y estas personas deben depositar su confianza en la ilegalidad. Y casi que se la juegan también a un 50-50 porque a veces les cumplen y a veces no porque pues no les da la gana y les da igual porque pues, a quien se le reclama, ¿no? Y es, los roban, incluso lo que está pasando mucho ahorita en México es que quienes logran llegar a México también allá, bueno, México tiene también una problemática tenaz y es que allá los están secuestrando, las mujeres las están utilizando en trata de blancas, o sea, se está convirtiendo esto en una problemática que antes no era tan palpable, pero que yo no sé esto cómo empezó. Me parece que de repente los cubanos fueron los que empezaron a aventurarse a cruzar el Darién, porque ellos podían, por ejemplo, ir fácilmente a países como Uruguay y pues empezaban a subir en bus hasta Colombia y ahí en Colombia pues tenían que hacerlo a pie por el Darién. Creo que y ahí se empezó a encontrar una ruta que muchos después están imitando, emulando. Pero por ejemplo, Muchos le llaman la ruta de la muerte, lo llaman mucho, ¿no? y ahora entonces ya no solo son los caribeños, los suramericanos, sino que entonces se nos están sumando también los africanos para hacer ese mismo recorrido. Es increíble, ¿no? O sea, se juegan literalmente la vida, ¿no? En ese Es propósito. Lo que estaba comentando usted ahorita es muy cierto y sobre todo porque hay una parte en ese mismo 50-50, pues claro, el 50 al que le cumplen, listo, ok, de alguna u otra manera llegan con todo el sacrificio que eso significa, pero el otro 50 que queda a la deriva también empieza a formar determinadas alternativas. Entonces, por ejemplo, uno cuando va a la selva, por las diferentes razones en las que uno va, encuentra cosas como unas cintas rojas en determinados lugares y determinados puntos, y exacto, es de la persona, marcando el camino que viene detrás. Y si no hay una cinta roja, Juan, ¿y usted se ha encontrado personalmente con eso? ¿Ha pasado con esas zonas? Wow. sí, tuve la oportunidad de estar en el tapón del Darién precisamente por cuestiones laborales, y están en un servicio ahí, y encontraba la cinta roja, encontré una chaqueta nueva, tirada ahí, zapatos. Justo la que tiene ahí al lado. Exactamente, es también para me traje de recuerdo. No, oiga, pero ¿y cómo se siente? Bueno, eso es una pregunta bastante retórica, supongo, pero el ambiente, ¿cómo se siente? O sea, me imagino que se siente la inseguridad, como la tensión en la zona, ¿no? Porque todo eso lo maneja la ilegalidad. Es una problemática muy fuerte porque es que además de la ilegalidad hay que sumarle que hay presencia de comunidades étnicas, bien sea afrodescendientes o bien sea indígenas, y ellos pues tampoco quieren eso en su territorio. Pero interesantemente también sucede que hay algunas personas de las comunidades que sí lo quieren por los beneficios económicos que pueden llegar a traer. Y eso es una realidad que también hay que mencionar, porque muchas veces pasa eh, que, digamos, vistos desde afuera, generalmente esas comunidades se sienten ajenas o se sienten diferentes a cualquier otra persona que habita en la faz de la tierra, con necesidades, con virtudes, con luz, oscuridad, con todo lo que significa ser humano. Y con todo lo que significa ser humano en una realidad tan retadora como es vivir en la selva y sobrevivir la selva. Y también hay pasan de esas cosas muy interesantes y es como uno cómo puede llegar a veces interactuado con personas, cómo pueden llegar algunas personas a subestimar a personas que sobreviven la selva todos los días. O sea, llegan a viejos en la selva, ¿saben? O sea, Esa parte, Pues el ser humano histórico. esa parte geográfica, Juancho, esa parte geográfica de Colombia la maneja el Clan del Golfo, ¿no?
Esa parte geográfica en particular, sí, señor. O sea que, Juan, es un grupo en general el que está encargado de toda esa logística migratoria. En esa parte en particular se encuentran las autodefensas gaitanistas de Colombia, antiguo, digamos que es el antiguo plan del Golfo que se ha venido mutando y mutando y mutando. Y ahorita mismo estamos en una nueva realidad de conflicto. De pronto en esa parte no tanto porque hegemónicamente siempre han sido ellos, pero es que También, digamos, pero no hablamos. eh, no solo eso, ahora es muy interesante porque son como los fichajes de fútbol. Y es, ¿cómo estuvo de vida? No, yo antes estuve en la FARC y después estuve en el BM. Listo, tal, nos sirve, tiene experiencia. Es súper loco esto, porque digamos ya no es un tema de, ¿se acuerdan que en algún tiempo pues eran facciones con ideologías políticas de alguna manera, con ideología algo diferente? Ahora no, ahora es un tema de negocio, de empresa y bueno, vamos a hacerlo funcionar. La hoja de vida de bandido, pues. La hoja de vida de bandido es una cosa muy interesante, o sea, como el fenómeno se está dando. Y ahorita, por ejemplo, después de los acuerdos de paz, estamos en una nueva etapa del conflicto en el que han salido muchos nuevos grupos de todas estas células que están ahora dispersas y que pues al abandonar las FARC y todas sus rutas económicas, pues alguien tiene que llegar a suplirla y es, pues, además de los grupos que ya conocíamos, pues todos los nuevos que se forman de estas células, además de, bueno, las nuevas personas que quieran incursionar, ¿no? También esto también hay que mencionarlo. Entonces, que digamos, en esta parte, como venimos hablando desde el Ecuador, ellos tienen que venir subiendo entonces por Nariño, por Cauca, por el Chocó, y ahí es donde el conflicto es muy fuerte, porque hay muchas personas a la vez, porque son zonas en disputa. Ahí más ya en la parte del Urabá, pues ya podemos hablar de cierta hegemonía, aunque si subimos un poco a Córdoba, pues ya estamos hablando otra vez de otro fenómeno de conflicto. Entonces es muy interesante cómo tuvimos una época en la cual el conflicto estuvo bajando, pero actualmente no es así. Actualmente tenemos un conflicto. Ahora la curva vuelve a ser, la curva está ascendente en ese momento. Exacto, en términos de economía, la tendencia es alcista, por decirlo de alguna manera. Pero mire cómo interesante, o sea, la realidad de aquellas regiones olvidadas por el Estado, históricamente olvidadas por el Estado, pues son finalmente las que van adoptando cada una de las situaciones de ilegalidad, de conflicto y todas estas situaciones complejas las van absorbiendo, ¿no? Y como esponja, pues salió una nueva, listo, por aquí es, y se van adaptando y sigue siendo entonces esa Colombia un caldo de cultivo para Esa, además, Camilo, es la realidad de la que un gran porcentaje de la población colombiana es ajena. Nosotros no tenemos ni idea de la guerra que realmente se vive en Colombia a nivel que viven esos territorios que están dentro del mismo país. Por eso, en algún momento, y yo sé que se puede convertir en un tema político, pero realmente entender el conflicto colombiano no puede ser visto solo desde la parte que no lo ha vivido y la parte que lo ha vivido realmente. Y por eso en las zonas de conflicto donde, de hecho, cuando se hizo el referéndum para la paz, eh, las zonas en conflicto, todas, no hubo una zona en Colombia que no votara sí a favor de la paz. Porque es el que está en la ciudad, que no vivió la guerra, muy fácilmente puede opinar de ella, pero no la ha vivido. Y muchos de los que la vivieron, que se fueron para la ciudad, dejaron de ser dolientes del tema y se olvidaron de lo que puede llegar a vivir un territorio como el que Juan Diego nos cuenta, en donde es otro mundo. Juan Diego, son dos Colombias. Esa que está allá, en la que usted pudo llegar a tocar por unos días, es una Colombia, y la que nosotros vivimos en nuestras ciudades es otra Colombia. con sus propias leyes, ¿no? Sus propias reglas de juego. Es muy interesante porque, mira, hace poco estaba hablando precisamente, estábamos haciendo unos acuerdos metodológicos con una comunidad indígena. Y entonces nos estaban contando que, bueno, actualmente, pero bueno, esto ya es por un lado distinto, pero la dinámica funciona igual. Ya por el lado de los llanos. Ahorita mismo en dicha comunidad hay 4 grupos activos.
con unos nombres que digamos que ni siquiera que ni siquiera se han dicho en los noticieros, que ni siquiera en los medios de comunicación se han hablado de estas nuevas células, ¿no? Pero no, el tema no era ese, el tema era, ahorita que hablaban del tema de autoridades y demás, es que lo que les preocupaba a ellos era es que dentro de todo, cuando existe un grupo en un territorio, pues con las ausencias eh, estatales que de alguna u otra manera también hay que mencionar que se están intentando suplir o intentando acercar con las diferentes instituciones, con sus no limitaciones, con sus cosas, pero pues la realidad pues sigue siendo más ausencia que presencia, y eso no hay eso tampoco se puede decir distinto. A través de esa ausencia, ¿quién la suple? Pues las autoridades ilegales. Para ellos es mucho más fácil tener una autoridad cabeza con quien uno pueda hablar, con quien uno pueda organizarse. Es que es un tema de, por ejemplo, cosas tan sencillas y les comparto. Cuando las instituciones intentan entrar a estas zonas rojas o estas zonas de conflicto, pues uno lo primero que hace es intentar pues, hablar con la comunidad. Y la comunidad lo que intenta hacer es hablar con el dueño de patio o con la autoridad ilegal regente para ver si existe algún tipo de inconveniente o no para realizar sus actividades. Y bueno, este tipo de cosas pues es como un poco lo que hay tras bambalinas de lo que se ve muchas veces, ¿no? Pero es así. Y entonces ahí cuando ya estás adentro y cuando ya estás en los retenes, ya digamos, las autoridades ilegales, pero autoridades, saben quién eres tú y qué vas a hacer. Y hay aquí esencias, o sea, es como, listo, sí, tenemos entendido esto. Pero entonces, al no existir ese tipo de autoridad en la zona de disputa, es lo que hace que los riesgos, tanto para la comunidad como para las personas que acudan, pues se eleven al tope. Qué interesante cómo un tema de inmigración llega a desvelar lo que como país tenemos dentro de nuestro conflicto que a veces ni sabemos. Realmente que eso la es verdad es que es también, o sea, digamos, un elemento que fue el foco, como lo fue el título 8, con el cual empezamos a hablar, también empieza a desvelar una realidad mundial. O sea, esa brecha tan latente y que sigue existiendo en el mundo, ¿no? Al punto de generar pues situaciones o movilizaciones humanas dispuestas a morir solo por encontrar una oportunidad, y que no solo la vamos a encontrar, ay, es que pobre Cuba, mire cómo salen de Cuba para Estados Unidos. Sí, eso es cierto, igual que nos pasa a Colombia, porque muchos hablamos aquí los colombianos de cómo salen los venezolanos de allá, pero y cuáles son las salidas y cuáles son las cifras de nuestra migración, y no solo ahora, sino históricamente. Y entonces ahora estamos viendo que después de Venezuela, por lo que ha vivido en las últimas 2 décadas, Colombia es el país con mayor número, ¿no? de población migratoria en Estados Unidos. México, Pero es que México tiene un componente, Camilo, y es que muchísimo migrante en México ha pasado de manera legal, ¿no? Hay estados ilegal. en México legal. Entonces, no, de manera ilegal, después de Venezuela en este momento, son Venezuela, Colombia y Cuba los 3 mayores países con mayor inmigración ilegal. México tiene una cantidad de población que ha pasado de manera legal. Pero Por ejemplo, me parece increíble que no esté México ahí. Lo que pasa es que también lo que usted dice es cierto. O sea, allá ya también se ha creado un propio ecosistema. De hecho, yo creo que es que el análisis se lo escuchó a una persona experta en inmigración de Estados Unidos que decía, a México no se le puede contabilizar el número de la misma manera que se hace con otros países porque México tiene muchísima población inmigrante. O sea, ¿cómo hacen los datos de inmigración? Por ejemplo, por la gente que vota, por la gente que tiene clases de conducción. Hay muchos ítems con los que se toma el número de inmigración en Estados Unidos.
y muchísima gente que está en Estados Unidos. Hay muchísimos, o sea, usted para encontrar un mexicano irregular, sí, lo encuentra, claro, pero hay muchísimo más irregularidad en las otras nacionalidades que México. ¿Por qué? Porque México tiene muchísimo más trata. Por ejemplo, la gente que está al borde, en la frontera con Estados Unidos, tiene posibilidad de ir 6 meses legalmente a Estados Unidos con permiso de trabajo algunos. Y algunos se terminan quedando de manera legal. Me refiero Sí, a la verdad me cabe la inquietud para revisar esa cifra, porque me sigue pareciendo un poco increíble que sea así, pero bueno. bueno, es más alto el número de inmigrantes en Estados Unidos mexicanos. Sí, pero que estén de manera irregular y que hayan llegado en las últimas 2 décadas están Colombia, Venezuela y Cuba. Bueno, Venezuela primero. Bueno, nos quedamos con esa cifra. Igual, pues si alguien tiene algo para aportar ahí, que nos den comentarios. Pues, la verdad es que sí es bastante, por lo menos curiosa, ¿no? La cifra. Y entonces, volviendo al tema de qué va a pasar con la economía norteamericana si su base de trabajo se va. Y no va a pasar. Aquí lo que está pasando es una especie de berrinche del Estado y sobre todo, pues lo que está haciendo Ron, que también es mostrar su lado fuerte, su posición de Pero Trump. él también hizo un juego político, ¿no? Sí, claro, porque finalmente hoy está viendo unos videos de mucha gente cogiendo en carro y migrando hacia el norte y saliendo, pero en cantidades impresionantes. Y es que ¿para dónde se van? ¿Se vuelven para sus países? Pues no, van a migrar para otros estados que son más flexibles y que también están necesitando trabajo. De hecho, en el norte de Estados Unidos hay que recordar que el desempleo que tiene ahorita Estados Unidos es el más bajo desde hace más de 47 años. O sea, pueden creer, o sea, está en un nivel de empleo supremamente bueno al punto que ya se convierte en una problemática, porque no hay suficiente capacidad, no hay suficiente mano de obra para, y es lo más normal, lo más habitual encontrar los letreros de se necesitan empleados. Y eso es también una problemática que sabe Estados Unidos que solo lo puede resolver con migrantes. Con inmigración. Ahora, a mí ¿qué me gustaría? O sea, yo no importa, quiero decir, ¿qué me parecería más bien interesante? Hay mucha gente que quiere emigrar, que tiene capacidades y que tiene, digamos, es que lo que está pasando es que, por ejemplo, están pasando inmigrantes que tienen antecedentes y obviamente son los que no se entregan, porque es lo primero que les revisan cuando solicitan el asilo. Entonces ellos se van por otro lado y son los que están generando pues como este desorden finalmente. Pero también como se flexibilizaron frente, por ejemplo, a los venezolanos que llegaban y al ser pues al venir del régimen Maduro les decían pide asilo y ya les daban permiso para estar. Entonces digamos, se acervó ese, sobre todo como ese pensamiento colectivo de que se podía pasar y ya, de que era como virtualmente abierta la frontera y es donde manada entonces empezó a darse este flujo hacia allá, pienso yo. Por ejemplo, ver eso lo que nos estaba contando Juan, de cómo entonces los africanos dijeron, ah, pues mire, allá están dejando pasar, esto está abierto, solamente hay que pasar y decir, ay, es que en mi país me están persiguiendo. Entonces ahora resulta que todo el mundo tiene solicitud de asilo. Quiero decir, pues entiendo, se ven obligados porque puede ser que sí, porque puede ser que no. Entonces ya Estados Unidos está diciendo, no, ven, pero si realmente estás pidiendo asilo, cuéntame, ¿lo hiciste en México, lo hiciste en Guatemala, lo hiciste para abajo? No, pues no. Pero no sé, de alguna manera hay que ser completamente realistas y es que sin esta mano de obra, Estados Unidos no está preparado para no tener la mano de obra ilegal. Así de sencillo. Es muy interesante, digamos, cómo la economía en general, o sea, cómo el mundo está globalizado y aún así las fronteras siguen estando en todos los lugares. ¿Cuánto más tiempo esto va a seguir siendo viable? Me pregunto, o les pregunto. O sea, se globalizan los intereses. Vamos a tener que ser todos ciudadanos del mundo, o sea, en algún punto, digamos, ya vamos a llegar, y es que de hecho ya está así, porque, y ahorita lo estaba hablando Mario al principio, es
se sacan los recursos de una parte del mundo para satisfacer a otra parte del mundo dentro del mismo mundo. Incluso, por hablar de potencias mundiales, la potencia saca el recurso del país en vía de desarrollo para satisfacerse. Pero estamos en el mismo... O sea, yo sé que es En globalización, globalización. lo que les estoy diciendo, pero el efecto de la globalización con límites, no sé cuánto más tiempo vaya a seguir siendo viable. De hecho, Juan, eh, el economista Joseph Stiglitz, que es un economista con Premio Nobel. premio Nobel en 2001, y él tiene un libro que se llama El malestar de la globalización, y él en ese libro lo habla precisamente eso, la globalización que se convirtió como en la manera de expandir el capitalismo en el mundo, se termina convirtiendo en una ventaja suprema para las economías del primer mundo frente a las economías emergentes. Y el aprovechamiento, obvio, de LCs firmados a nivel mundial son en favor de la economía del primer mundo y no en la economía del tercer mundo como la nuestra. Entonces, se termina convirtiendo un mundo en sí o sí los que están en la hegemonía mundial de la economía, porque es que muchos están pensando que ahorita si entra China a ser parte como la primera potencia mundial, entonces las cosas van a cambiar y entonces el anti-yanqui se siente tranquilo porque ya cambiamos de potencia económica mundial, lo van a ser los chinos los que van a ser el primero. Pues no, resulta que es otro imperio económico igual, de hecho pueden llegar a ser más agreste que el mismo Estados Unidos, y vienen siendo las economías del primer mundo las que dominan, las que tienen esa ventaja comparativa y las que en último se aprovechan de la globalización. Es que yo lo que pienso es que finalmente esa lucha, es decir, hasta que no se resuelva la lucha de nuestro pensamiento, de que estamos en la ley de la selva, porque ahí se aplica desde lo más bajo hasta lo más alto. O sea, ¿quién es el país más dominante? ¿Quién es el que tiene las armas para evitar que se le metan, para defenderse? O sea, esto sigue siendo la ley de la selva, pero hay que entender que esa es nuestra naturaleza, venimos de allí. O sea, venimos evolucionando millones de años en esa lógica. Tampoco podemos decir, es que ya, ahora por ser seres humanos, entonces vamos a tener o somos capaces de, bueno, llegará el momento, ojalá, ¿no?, de traspasar esa conciencia, pero por lo pronto a mí me parece que esa discusión, en lo personal, me parece que se va en saco roto. Porque es cierto, necesitamos recursos porque se necesitan, ¿o no? Es decir, y esa discusión a Juan le puede incomodar, por lo menos, y es la utilización de los recursos naturales. Entonces, él no es incómodo, siempre que se haga con una función. Es que, ¿qué es lo que pasa? No se trata de no utilizar los recursos, para nada, se trata de utilizarlos de una manera sostenible. Incluso ustedes lo estuvieron hablando en la sesión pasada, y es el tema de que no es que ahora hayan un desarrollo de cero emisiones, sino que es un desarrollo con menos emisiones y menos afectación al cambio climático. Pero Juan, aprovecho y se la mando, sí, pero aprovecho y se la mando la pregunta de una vez. Y entonces, ¿tiene sentido, por ejemplo, que un país como Colombia vaya en esa tónica de vamos a nosotros a poner ese granito de arena, sacrificando una empresa como lo es Ecopetrol, y sobre todo lo que significa Ecopetrol en la economía colombiana, versus el impacto real que eso produce en la economía? ¿O se trata solo del mensaje? ¿Cómo lo ve usted, pues, desde su función también como abogado ambientalista, ¿no? Pues, más allá de... Hay muchas cosas, ya que me habla de esta pregunta, hay muchas cosas que manifestar al respecto, que tener en cuenta. En primera, estamos frente a un gobierno actual cuyo Plan Nacional de Desarrollo está netamente enfocado en el desarrollo con miras hacia la sostenibilidad y con miras hacia cumplir los objetivos del desarrollo sostenible y con miras a cumplir las metas de mitigación a las que
comprometió Colombia para el año 2030. Sin embargo, y como usted bien lo manifiesta, tenemos el reto del crecimiento y del crecimiento económico y tenemos el reto de la satisfacción de necesidades. En lo personal, no me parece que dejar de hacer las cosas sea la respuesta, principalmente porque cada vez que pasa el tiempo, lo que nos ha demostrado la humanidad en ese mismo nivel de adaptación y de adaptabilidad es que el ingenio es muy interesante y cada vez resultan ser nuevas tecnologías que Se van resolviendo, ¿no? retos. Es que es muy interesante. Hace poco estaba viendo cómo es posible que ahorita mismo se estén creando paredes y ladrillos que absorben dióxido de carbono. O sea, el ingenio humano logró eso. Hemos hablado de personas que tienen motores a base de agua. Hemos hablado de la energía, de todas las energías alternativas que hay al respecto. Sin embargo, decir que entonces ahora la respuesta sea vamos a bajar todo, vamos a bajar las máquinas de cero. No, vamos a tecnificarlas. Pero Vamos a mejorar las formas de producción. ¿por qué, Juan, usted cree que insiste el gobierno con esa retórica? Bueno, siempre hay que recordar que hay muchos intereses en el nivel legislativo, ¿no? Digamos, y mucho más cuando vamos a hablar de... Es un tema complicado desde mi punto de vista de asimilar porque tengo que ser pues muy cuidadoso con lo que vaya a decir. Bueno, por mi situación actual. Entonces, no puedo hablarle con la libertad que pudiera hacerlo porque pues, tengo unos compromisos. Pero sí le puedo decir lo siguiente. Existen muchos intereses a nivel del Congreso, a nivel del lobby, y son intereses y son deudas que se tienen que saldar. Entonces, ahorita mismo se está pues jugando eso. Eso tiene, digamos, un protagonismo. El lobby tiene un protagonismo. Para todos los lados. El lobby para parecer verdes, el lobby para seguir produciendo, el lobby para frenar, o sea, y lo vemos por ejemplo, en las formas en las que se han realizado y se han representado los ministerios, digamos, durante el periodo actual, durante el gobierno actual, que ha sido, que de hecho incluso ustedes lo analizaban y me parecía muy interesante cómo lo hacían, y era que se pasó en un principio, una bancada ministerial técnica, y se han empezado a modificar un poco las cosas. Siguen siendo técnicos, nadie está diciendo que las personas que hayan entrado nuevas no estén capacitadas para ello, porque sí lo están. Y de hecho ustedes hablaban, por ejemplo, de la persona de Ecopetrol, de parte por ejemplo, la nueva ministra de Agricultura es una persona que está muy capacitada para lo que está haciendo. Pero para usted, o sea, ¿será que tener un conocimiento o ser un líder o ser un activista lo hace merecedor del título de capacitado para, por ejemplo, un ministerio o una gerencia de una empresa como Ecopetrol? A mí como tal siempre me ha parecido y soy partidario de que la crítica y de que el escepticismo construye bastante. O sea, eso de que todo el mundo te haga juego en todo, pues sí, es más tranquilo de llevar la cosa, pero no sé qué tanto más vaya a crecer. Entonces, en Sí, este caso, sería la... yo realmente, más allá de lo que hemos hablado con Camilo, siempre he creído que las crisis, al igual que en las personas, las crisis en los países, al igual que en las personas, traen siempre cambio. Y a pesar de que la ideología hace, no hace parte de la practicidad con la que muchos economistas manejan eh, cierta parte de sus conceptos, creo que son necesarios, ¿sí? Son necesarios. Es necesario que una persona sea ideológica para el manejo de un Estado, porque a través de la ideología es que, de hecho, hemos venido transformando los Estados a través de toda la historia de la humanidad. La historia de la humanidad no solo se ha cambiado a través del practicismo económico o de la practicidad o de la positividad de las leyes. Hemos tenido que necesitar
o hemos necesitado de las ideas para que podamos transformarnos. Yo lo que sí creo, Juancho, es que lo que no se hace en practicidad es ser realistas de lo que nosotros como país somos. Entonces, muchas veces esa ideología que está plasmada en una persona que representa un ministerio con tanta importancia, pues no viene siendo realmente lo práctico que necesita y lo ideológico que también se necesita. Entonces, caemos como en ese juego de roles que usted bien nos ponía ahorita, como se está jugando de un lado así, de otro lado así y de otro lado así, porque es el juego político en Colombia y ese es el tema principal nuestro como país, que seguimos en la coyuntura de las clases políticas que manejan simplemente una agenda pequeña, porque nuestra clase política no maneja, la agenda política de nuestro país no está diseñada a largo plazo, ni siquiera a mediano plazo. Toda la agenda política del país, desde las alcaldías, gobernaciones y el gobierno central, está simplemente diseñada para funcionar en 4 años. Y no les importa lo que pase después. Y por eso las decisiones que se toman en torno a programas, en torno a desarrollo, en torno a cualquier cosa que tenga que ver con el Estado son de ahí, del momento, viscerales, emocionales, políticas, pero nunca son de practicidad, nunca son de desarrollo, nunca son de realmente cosas que nos vayan a llevar a avanzar a un bienestar común. Mire que, por ejemplo, también hay un tema muy interesante que no sé si lo hemos tocado, y es el tema de los mercados de carbón y de los bonos de carbón. Por cierto, tenemos un amigo experto en el tema, ¿no? Ya abrió oficina en Miami, ¿no? Tenemos una eminencia en el tema. Y respecto de, por ejemplo, las alternativas de desarrollo, esa es una alternativa de desarrollo. Y esa es una alternativa de desarrollo que es bastante rentable actualmente. Probablemente cuando crezca la demanda y cuando crezca la oferta, pues bajan los precios. Pero de momento, y cómo van las cosas, porque ¿cómo van las cosas? O un poco de contexto respecto a los mercados y los bonos de carbono. Entonces, los bosques absorben el dióxido de carbono, principal causa del efecto invernadero que genera el cambio climático en el que nos encontramos. ¿Qué es el cambio climático? Es la actividad del hombre que ha incidido en el clima y que ha incidido de manera negativa, y que esto implica que se aumente el grado de temperatura en la Tierra, y esto implica el derretimiento de los polos, lo cual implica inundaciones y lo cual implica la afectación del ciclo ecológico en la Tierra. Esa es la problemática. Entonces, para combatir la problemática, se volcaron entonces a la conservación forestal. Pero la conservación forestal tenía que luchar contra la explotación de petróleo, por ejemplo, o la explotación de hidrocarburos, que son bastante más rentables que la conservación forestal. Sin embargo, con estos mercados de carbono, estos bonos de carbono pueden valer, dependiendo de las hectáreas y dependiendo de cuánto absorba cada bono, cada tonelada de carbono, perdón, puede llegar a valer millones de dólares. Millones, pero muchos millones. Y entonces, ¿eso qué pasó? Le dio al bosque un valor económico muy importante. Y eso es algo que está empezando a subir. Eso es algo que está empezando digamos, porque había un valor en el bosque, pero que era a través de la destrucción. Ahora es a través de la conservación, y yo creo que eso es a través de la... Exactamente, sí, señor. Y ahora es a través de la conservación y de que sea más rentable conservarlo que destruirlo. Y entonces eso está generando un cambio de paradigma muy interesante. Sin embargo, ese cambio de paradigma no es que se vaya a dar de la noche a la mañana. Entonces la deforestación va a seguir ocurriendo y la degradación de los bosques seguirá ocurriendo. Y entonces eso hará que los bosques primarios vayan a tener más valor a futuro también, porque serán más escasos aún. Y eso después va a generar pues otro tipo de dinámica económica que ya está generando. Y esa puede ser una alternativa. Ahorita que estábamos hablando de las alternativas de las explotaciones y demás, esa puede ser una alternativa. Incluso puede ser una alternativa para Ecopetrol.
o para las empresas petroleras que ya lo están haciendo. Lo que hacen es generar estos mecanismos de desarrollo limpio y promocionar estos proyectos de mitigación para poder entrar al mercado de los bonos de carbono y satisfacer sus necesidades de emisión y esos topes de emisión que les pone cada estado. Okay. Y entonces, ¿qué puede generar? ¿Qué puede generar todo esto, no? Puede generar que haya puede generar muchas cosas. Puede generar que haya una merma en la producción porque hay una nueva forma de producir riqueza sin necesidad de ser tanta la explotación. O también puede generar un círculo vicioso en el cual, pues, la persona que necesita explotar mucho, pues, genera muchos de estos bonos de carbono y de esta manera, pues, puede seguir con su producción sin que nada pasar. Bueno, ¿usted cree que en Colombia cómo estamos en términos de bonos, o sea, sí, de generación de bonos, o sea, no demanda sino oferta versus el mundo? ¿Estamos en promedio, estamos metidos también en esa conciencia o nos convertimos en un proveedor importante? Porque no, seguramente no vamos a, por lo menos no creo que seamos demandantes, dado que quienes demandan más esto pues son los grandes industriales o países industrializados, eh, pero seguramente sí como proveedores o como oferentes de bosques, pues estar, digamos, al estar dentro de pues esta grandiosa diversidad que tenemos y pues los grandes bosques que si bien no se han conservado, pues afortunadamente todavía queda algo de ello. ¿Cree que eso nos va a dar una ventaja comparativa o tenemos ya una ventaja comparativa Sí, sí la tenemos. El Amazonas. en el Amazonas? Pero qué tanta parte del Amazonas tenemos nosotros? ¿Qué significa esto? Bueno, por porcentaje, ¿Solo en Amazonas? digamos, no, es que les voy a decir qué quería decir con el Amazonas. El Amazonas a nivel mundial es lo que se conoce, digamos, es el famoso, el Amazonas es muy famoso a nivel mundial, es demasiado atractivo. El solo nombre, no solo por el nombre, sino por la importancia que tiene para la vida en la Tierra. ¿Cuánto porcentaje del Amazonas tenemos? No sé cuánto porcentaje tenemos, un porcentaje muy importante que compartimos con Perú y con Brasil. Sin embargo, ¿cuál es la temática ahorita? ¿Y por qué se está generando en gran parte el mercado de los bonos de carbono? Y es por los niveles de deforestaciones tan fuertes que hay en los tres países por diferentes razones. En Perú es por un tema de la expansión de la palma de cera, mientras que para Brasil y para Colombia es principalmente por la expansión de la frontera agrícola, por la tala ilegal y por los cultivos ilícitos. ¿Qué pasa con esto? Evidentemente Colombia no solo tiene el Amazonas, Colombia tiene la Orinoquía, tiene el Paupés, tiene el Guainía, tiene mucho que ofrecer en este tema. Entonces sí, Colombia es una potencia mundial oferente, pero entonces no solo Colombia, sino de aquellos países que se hayan puesto a la tarea y que estén ubicados en la línea ecuatorial, porque también Indonesia es un muy fuerte oferente. No sé si ustedes, por ejemplo, tenían conocimiento de que Costa Rica volcó todos sus recursos desde el 96 para abolir ejércitos y demás y volver el país neta y exclusivamente una potencia ecológica. Creo que el 80% del territorio es reserva, ¿no? O sea, una cosa de locos, ¿no? Es una cosa, es toda una política de Estado y es con lo que decía Mari, es una política continuada, que no es que cada 4, cada 6 cambien, sino es algo que tienen clarísimo. Pues sí, súper interesante. La verdad es que, digamos, este tema de los bonos resulta ser bastante nuevo, pues para muchos, para otros, pues ya eso es una realidad en la que están montados, pero podemos también volcar y mirar hacia esas nuevas alternativas que la verdad, sobre todo en la medida en que se convierten una alternativa de beneficio para todos, del todos ganamos, pues nos podemos sumar en esto. Exacto, o sea, es una alternativa de beneficio para las comunidades locales. Todos ganan, todos ganan. Para las comunidades campesinas, para aquellos ganaderos que no quieran dedicarse a ellos, sino cambiar su forma de producción. Es una alternativa muy interesante y que paga. Sí, y sobre todo que si, digamos, si nosotros somos, por un término de ventaja comparativa,
pues tenemos esa facilidad oferente, pues ojalá, digamos, también podamos mantenerla, ¿no? Como que, pues, pucha, una que nos ve dentro de también la complejidad de nuestra ubicación geográfica, porque también es cierto que la línea ecuatorial también, a nivel mundial, ¿no? Pues, no sé por qué, pero tiene una complejidad muy, muy fuerte en términos de desarrollo. Y bueno, por lo menos una que nos ve, se le fue el audio. Bueno, Juan, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando. No sé si tenga Mario ahí, que cierra también. No, es que lo que finalmente, y yo siempre recuerdo, es que llegamos siempre a lo mismo. O sea, realmente la capacidad de administración política de nuestro país es una vergüenza y siempre terminamos en lo mismo. O sea, no hay planes de desarrollo de ninguna índole, ni en el transporte, ni en la agrícola, ni ahora en las energías limpias. Y absolutamente nada está diseñado a un plan a largo plazo. ¿Verdad? Bueno, ahora, paréntesis, ahora viajando a Italia, me di cuenta de la cantidad de rutas de trenes que hay en los Alpes suizos. Y gran parte de nuestro desarrollo ferroviario que se pasó en los años 50, que ojalá con Camilo y Juan, y ojalá podamos hablar un día del tema, cómo se paró el tema ferroviario en el país, porque a mediados de los años 50 éramos como el país en Latinoamérica que tenía mayor desarrollo de vías ferroviarias, y cómo se paró a través de qué, de un acuerdo político y económico en el país, cuando entraron los tractocamiones en el país, con grandes firmas dueñas de estos camiones, y estancaron la economía de un país, hermano. O sea, son cosas que giran interna a lo que está en nuestro país. O sea, tenemos la oportunidad de hacer eso, tenemos la oportunidad de poner ese desarrollo económico en esa parte de la economía del país, pero no va a suceder si tenemos una política que no va a pensar a largo plazo y a mediano plazo, sino simplemente a pensar en el superior. Salirnos de la inmediatez. Bueno, muchachos, se nos alargó bastante el capítulo, pero pues nada, imagínense, si con dos hablamos, ahora con tres, pues nada, era de esperarse también. Muchas gracias por participar a Mario y pues al nuevo invitado a Juan, y que ojalá se anime a estar aquí frecuentemente también. Gracias, cada vez que me quieran, Muchachos, lo haré. Un abrazo. Un abrazo. Chao. gracias. Qué bueno verlos. Chao.